Lo dijo él. A primera hora. Muy buenos días, saludos, un miércoles más con Tostando Granizo, un programa de análisis político en donde las mujeres hablamos de política, y en esta ocasión, este miércoles, vamos a abordar el tema de la ley urgente de minería, ¿no? La ley orgánica de fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, que fue recientemente aprobada. Bueno, primero quiero comenzar enviando un saludo a nuestra querida Jimena Ron. Por temas académicos y laborales, ella no va a estar el día de hoy con nosotros, pues le mandamos un fuerte saludo. Y bien, para abordar precisamente este tema nos acompaña el día de hoy Vivian Hidrobo, quien es coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos. Entonces, con ella vamos a abordar este tema y a profundizarlo, ¿no? Bien, yo quisiera solamente, a manera de introducción, querida Vivian, señalar, lamentablemente el Ejecutivo insiste en esta vía del económico urgente, con leyes que realmente deberían tener un debate profundo, que no dure estos 30 días, que es este límite que establece el procedimiento para una ley económica urgente. Nos preocupa que nuevamente hay una denuncia y un cuestionamiento por la falta de deliberación democrática. Se convoca a las cámaras, quizás se convoca a las empresas, pero no se convoca precisamente a quienes están en territorio, a quienes defienden la tierra, defienden la naturaleza, a ambientalistas, a quienes pueden tener una posición y una visión que permita construir precisamente la norma. Y evidentemente entonces estamos hablando de que aquí no hay una participación adecuada de parte de la ciudadanía. También señalar que esta ley tiene quizás como antecedente, o por lo menos eso dicen muchos defensores y defensoras de la naturaleza, tiene como antecedente esta ley de transparencia social, que de una u otra forma tiene esta finalidad tal vez de ejercer un control sobre las organizaciones sociales, muchas de ellas precisamente que hacen esta labor de denuncia cuando hay una afectación a la naturaleza, ¿no? Y también algo que no podemos dejar de señalar como un antecedente para abordar esta ley es que en este momento no tenemos Ministerio de Ambiente, que se fusionó el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía y Mina, algo totalmente contradictorio, y que precisamente puede significar que no haya este control riguroso sobre este tipo de actividades. Entonces, bien, un poco con eso y quizás señalando cuáles serían los puntos neurálgicos de esta ley, el tema de esta participación de la fuerza pública, de los militares, quizás de una forma en la que implique que ellos estarían al servicio de las transnacionales o de estas empresas mineras, cuidando los intereses de la empresa privada más allá de lo que implica la gente, ¿no? El hecho de que haya creación de zonas de seguridad, apertura de catastro, incentivo de autogeneración eléctrica, blindaje de arbitraje internacional y el tema de Galápagos. Con eso, digamos, con esta breve introducción, Vivian, ¿qué nos trae esta ley? ¿Qué nos depara? A ver, buenos días, querida Anabel. Muchas gracias por escuchar las voces de las mujeres, y más en este mes donde las voces de las mujeres deben retumbar en todo el país y en todo el mundo. Esto que está haciendo el gobierno junto con la Asamblea Nacional es, en principio, Anabel, violar aquello que el pueblo ecuatoriano ya le dijo no. Le dijo, usted no cambia la Constitución, ¿no es cierto? Le dijimos eso, no, el 16 de noviembre. Y pues el presidente de la República lo que está haciendo junto con la Asamblea Nacional es cambiando todo nuestro sistema jurídico, nuestra arquitectura jurídica, para hacer todo aquello que el pueblo ecuatoriano le dijo no. Eso es lo primero. Entonces no es solamente la ley de transparencia, no es solamente esta ley de minería, es la ley de los GATS, es la ley de fortalecimiento de áreas protegidas, es la ley de solidaridad que la Corte declaró inconstitucional, pero ahora ya tenemos militares al servicio de las mineras, que era básicamente lo que querían. Es la ley de inteligencia que sigue vigente. Entonces, es la ley de movilidad humana y las reformas de movilidad humana. Entonces, es un paquete de al menos 9 leyes que han salido en todo este tiempo, ¿no es cierto?, que lo que significan es hacer un Estado donde los derechos de la naturaleza y los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas no importen. Esta ley a la que tú haces referencia
tiene unas características que nos alarman. Lo que tú decías, en principio la forma en la que fue emitida, sin debate democrático básicamente, porque en 30 días, mandando 2 leyes urgentes a la vez, aprovechando el estado de excepción, que también es una facultad extraordinaria, simplemente se escuchó a quienes el gobierno quería escuchar. Se escuchó a las cámaras, se escuchó a las empresas mineras, se escuchó a los abogados de mineras y la sociedad civil que defiende la naturaleza no fue escuchada. ¿Y por qué no fue escuchada? Porque no quieren escuchar lo que la sociedad civil iba a decir y que quede plasmado ahí. Imagínate tú lo que tú dices del Ministerio del Ambiente. Tiene 26 funcionarios encargados del control y regulación. ¿Para cuántos miles y miles de proyectos mineros? O de proyectos que necesitan una autorización y permisos ambientales. Entonces, ¿cómo se puede controlar y garantizar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de estándares mínimos en relación con la naturaleza? Si es que ni siquiera tienes personal, si es que sabemos que se ha desmantelado el Estado. Y que si ahora el Estado corresponde, estas fusiones del Estado lo que nos hacen es evidenciar que la protección de la naturaleza está subordinada a los intereses de la minería y de la energía. Entonces, no existe posibilidad de salir de esto, a mi juicio, a menos que la Corte Constitucional asuma su rol y suspenda las leyes que han salido en cascada en este tiempo, ¿no? Y que están guardando silencio en los cajones de los jueces y de las juezas. Sí, definitivamente creo que son tantas leyes y como tú dices, han sido emitidas en cascadas una tras otra, que implica que en este momento la Corte Constitucional juega un papel fundamental en cuanto a dar prioridad a estos temas, porque implican un poco lo que tú has señalado. Al final, tener una constitución que realmente no tenga... no esté siendo realmente respetada. Es una constitución que ha venido siendo vulnerada y que ha venido siendo desconocida a través de normas secundarias, lo que implica precisamente el hecho de no respetar lo que implica la Constitución de la República, nuestro marco constitucional. Es esa norma, es la norma de normas que no viene siendo respetada. Y un poco también lo que tú señalabas, también la voluntad popular. La voluntad popular, si nosotros en esta última consulta popular de noviembre le dijimos que no a una serie de situaciones que nos fueron consultadas, por ejemplo, el mismo tema del trabajo por horas. Hoy, en cambio, a través de ciertos decretos, el tema del trabajo está queriendo ser flexibilizado de una forma que va en contra precisamente de la Constitución. Entonces, esto es realmente preocupante. Un poco para entrar en la materia de la ley. Creo que uno de los temas más polémicos es la sustitución de la licencia ambiental por meras autorizaciones. Esto ha querido igual ser como, no, que no se trata de eso, que no pasa nada, que el tema administrativo igual tiene importancia, pero en realidad es sumamente preocupante, ¿no? La licencia ambiental viene a ser un documento que el organismo rector del medio ambiente, que ya dijimos, está lamentablemente desmantelado, emite después de un proceso técnico, un proceso que además le acompaña a la ciencia, y además le acompaña un proceso muy riguroso, ¿no? Que involucra, entre otros, el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental. Con toda esta reforma, lo que se viene es una suerte de desregular y de simplificar, pero eso va en contra precisamente de los intereses de todos y todas, porque esto no es un tema que solo atañe a quienes viven, a quienes están en estos territorios que van a ser intervenidos o que en donde se va a iniciar todos estos procesos extractivistas. Nos afecta a todos. Sí, nos afecta a todos porque no sabemos la dimensión de un proyecto extractivo. Aquí lo que está clarísimo con esta ley, Anabel, es que lo que se quiere es blindar las actividades mineras, convertir al Ecuador, que es un país megadiverso,
del que nos enorgullecemos frente al mundo por todo lo que tenemos, por la Amazonía, por el Choco Andino, por la Sierra, por Galápagos, todo eso a nosotros y nosotras nos enorgullece, pues ahora para las empresas extractivas y para el gobierno nacional, el Ecuador es un lugar de donde se saca minerales y se deja huecos, como los huecos están en Migrador, una montaña extraída y llevada a China. Lo dejo aquí porque esto es bien importante que la gente entienda, que no se trata de sacar de unos un poquito de tierra y sacar minerales, es sacar montañas. La minería que se pretende hacer en el Ecuador es una minería que nos deja sin lugares maravillosos. En la selva amazónica, en la cordillera del Cóndor, ya está pasando eso con el proyecto Mirador. Habría que ir a ver habría que ir a ver lo que está pasando en la Amazonía, ¿no? Pero lo que sí es importante también pensar es que las actividades, estas mineras, dejan profundas huellas en la tierra. No son simples. Imagínense ustedes, simplemente con la exploración inicial, que es una de las fases de la minería se compone de la fase de prospección, exploración avanzada, después ya una evaluación técnica económica del proyecto, después la fase de explotación y beneficios. Son varias fases mineras. La Corte Constitucional ha dicho se necesita consulta para cada una de las fases mineras. Y la consulta, y para que a ti te consulten, a mí me consulten, se necesita documentación técnica, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno puede tener documentación técnica si no tiene tiempo para hacer ese estudio, ese análisis de la documentación que presentan las mineras? Reducen el tiempo a 30 días, a poquísimos días, ¿no es cierto? 30 o 60 días. Pero más allá de la reducción del tiempo, es que en ese momento, ¿con qué documentación se va a hacer el análisis de la viabilidad ambiental de un proyecto y sobre todo de qué va a pasar si se afectan derechos, si hay, si se concretan los riesgos, si hay, por ejemplo, un derrame, si hay, por ejemplo, una contaminación del agua? Entonces, ¿qué va a pasar? No existe posibilidad cierta de que en esos pocos días que contempla la ley, con el silencio administrativo, se pueda garantizar, ¿no es cierto?, un manejo ambiental adecuado, ¿ya? Y es muy grave porque con la legislación actual tampoco se puede garantizar. Y no se puede garantizar porque hay grandes intereses extractivos. Yo les puedo contar. Hay estudios de impacto ambiental copiados de Colombia. ¿Me explico? Entonces, ustedes ven si uno lee esos estudios, que son como 3,000 hojas, uno ve que han copiado frases, párrafos textuales de otros estudios de impactos ambientales de otras partes. Ustedes pueden ver en esos estudios ambientales, en el último de La Plata, de la minera de La Plata, que ponían el teléfono para llamar en caso de emergencias uno de Estados Unidos. Lo que evidencia que es una copia, ¿no? En esos estudios ustedes veían grandes errores también, pero teníamos la información tenemos la información para poder justamente hacer ese contraste y poner las alarmas, ¿no es cierto? Porque no es cuestión de venir a hacer un proyecto minero y estar muy tranquilos y tranquilas acá. Y para eso también la ciudadanía tiene que participar, y para participar necesita información y también necesita tiempo. Necesitamos tiempo para entender. Nosotras que somos abogadas no tenemos todas las herramientas técnicas para poder entender un estudio de impacto ambiental. Necesitamos a gente experta en flora, en fauna, en aguas, en geología, en varias materias para que nos ilustre. Imagínate las personas que viven en los proyectos mineros. Necesitamos además darles apoyo jurídico. Entonces, en tan pocos días, primero que un permiso ambiental no puede salir, pues. Resulta que tú vives, o cualquier persona vive en el Ecuador, aparece que en su territorio hay una concesión minera y mañana tiene más derechos la empresa minera porque ya tiene un silencio administrativo positivo, ¿no es cierto? O le dieron un permiso express para que los funcionarios no sean sancionados.
Y resulta que la naturaleza queda, y los derechos de las personas, y sobre todo el derecho a la salud. Porque aquí no estamos hablando de actividades de compra y venta de productos, no estamos hablando de actividades que no son peligrosas, estamos hablando de actividades sumamente peligrosas. Y de un agua contaminada depende la salud. De una agua contaminada depende la alimentación de los animales. Y de los productos que aquí comemos también. De las naves nos traen acá las naranjas. Así que cuando ustedes ven una naranja, agradezcan a los productores de las naves que producen esas bellas naranjas también. Imagínense esas naranjas contaminadas con veneno acá. Totalmente. Hay también un punto que creo que hay que señalarlo también. Esta ley, y como tú has dicho, porque no es la única, hay varias, pero en el caso de esta ley se requería consulta prelegislativa. O sea, estamos frente a situaciones que han venido siendo incumplidas una tras otra. También tenemos un marco internacional, instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, que también estaría siendo desconocido. Y ahí, un poco para hablar del convenio 169 de la OIT y de lo que implica que esta ley hable de la militarización de la actividad extractivista. O sea, como lo decíamos en un inicio, implica que la fuerza pública, que las Fuerzas Armadas estén al servicio de las empresas mineras, pero además implica que las Fuerzas Armadas en territorio incumple su presencia, incumple precisamente y va en contra de lo que determina el convenio 169 de la OIT, porque es una forma de amedrentar y es una forma de limitar el hecho de que las comunidades indígenas, los pueblos, las nacionalidades, se pronuncien o protejan su territorio. Si tú tienes ahí a los militares, y frente a eso ya tenemos incluso una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, donde una de las observaciones más fuertes fue precisamente la presencia de militares en territorio, ¿no? Pero hoy es mucho más grave porque incluso en la ley ya está establecido que los militares están, perdón que sea tan repetitiva, pero es al servicio de las mineras, no del pueblo ecuatoriano. Entonces, no tenemos en esta ley consulta prelegislativa y que esta ley establezca precisamente que las Fuerzas Armadas cumplan este rol que no es adecuado, que no es el que le corresponde, agrava más la situación de los pueblos y de las nacionalidades que en determinado momento tienen que cumplir su papel o tienen que, digamos, como precisamente defender su territorio y defender la tierra y en este caso, como están echando de lado o están enterrando todo lo que implica ser consultados, incluso también la consulta previa, libre e informada, entonces con la presencia de militares, con mucha más razón, estos procesos van a quedar anulados. Sí, a mí sí me preocupa muchísimo esta instrumentalización de las Fuerzas Armadas. El ejército ecuatoriano en este momento, el pueblo ecuatoriano le dio esa atribución de combatir el crimen organizado y eso se está regulando de una forma estricta, ¿no? Porque tener militares que son encargados de garantizar la seguridad externa quiere decir que están entrenados para ver al otro como un enemigo, ¿ya? Entonces, por eso no es permitido en el derecho internacional de derechos humanos que los militares estén ocupándose de la seguridad interna, porque las ciudadanos y las ciudadanas somos titulares de derechos, el Estado tiene que garantizarnos derechos y no nos pueden tratar como si fuésemos enemigos. En este caso tan grave del Ecuador, que tenemos esta situación de inseguridad que ha crecido por la omisión del Estado de cumplir con sus facultades tantos años, lo que ahora están haciendo es darle una nueva atribución inconstitucional a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son guardias privados de las empresas, no pueden ser utilizadas para garantizar intereses económicos de transnacionales. Eso hay que alzar la voz, o sea, no pueden ser usadas para eso. Pero también, ¿por qué razón, Anabel? Porque si están guardando a las empresas mineras, ¿qué pasa con las fronteras? ¿Qué pasa con todos los corredores donde viene toda la droga y el narcotráfico? Después nos están diciendo que está entrando tanta droga por el Ecuador y cuánta sale. Pero ¿cómo van a estar si están haciendo cosas que no les compete, pues?
Entonces, la situación tan grave de seguridad en el Ecuador se va a agravar cuando los militares, en lugar de cumplir su rol, estén cuidando, como si fuesen guardas privados, las empresas extractivas mineras transnacionales y las nacionales. Vivian, el tiempo se nos ha ido volando, hay muy poco tiempo y hay muchos temas, digamos, muy puntuales y neurálgicos de esta norma, pero no quisiera que concluyéramos el programa sin abordar lo que pasaría con Galápagos. ¿Cómo es el tema de Galápagos? ¿Cómo es este tema de canteras? ¿Cómo es esta situación que además, hay que decirlo, ha generado alertas a nivel internacional? Hay una serie de, digamos, de medios de comunicación internacionales que han puesto precisamente las alarmas, han encendido las alarmas sobre lo que puede suceder en Galápagos con esta reforma. Algo que de una u otra forma, como país, siempre hemos cuidado de una u otra manera cuando se ha intentado, digamos, dar ciertas concesiones o desregularizar, tal como lo hemos dicho, de una u otra forma el país se ha plantado y se ha evitado que este tipo de situaciones sucedan. Pero ahora esta ley incluye un tema de Galápagos muy grave que además tiene que ver un poco con votos en la Asamblea Nacional, con intereses de un hermano de un asambleísta. O sea, son una serie de situaciones que realmente nos preocupan. ¿Qué pasaría realmente con Galápagos? A ver, creo que Galápagos ha estado en la mira de este gobierno desde la consulta popular. Ustedes van a recordar que lo que nos dijo es aceptan bases extranjeras y el ejemplo que dio el propio presidente de la República fue poner bases en Baltra nuevamente. Entonces es como bases en Galápagos es la primera cosa. Entonces no hay una noción de que ahí se tiene que cuidar el ambiente, no es una noción de que ahí viven especies, animales, además de seres humanos que vivimos ahí, pero estas especies que son tan delicadas, ¿no? Entonces poner más ruido, poner armas, ingresar más gente, todo eso afecta al ecosistema. Y ahora con esta ley, donde la ministra ha dicho que no, que Galápagos no se va a tocar, pero entonces, ¿por qué ponen disposiciones específicas sobre Galápagos sujetas de presión? Entonces, aquí el tema no es lo que nos diga el Estado, no nos diga el Estado, sino qué puede pasar con la minería Petra en Galápagos con esta disposición que ellos pusieron, ¿no es cierto? Entonces, ¿se va a permitir la minería Petra en Galápagos con estas tricuñuelas legales y estas modificaciones de última hora en la legislación? Y yo digo, probablemente sí, porque por algo se pusieron. ¿No es cierto? Probablemente sí, porque por algo se pusieron. Ahora la ministra salta, porque claro, todo el mundo le empieza a reclamar por Galápagos. Y la ministra dice, no, Galápagos no será tocada. Pero entonces, ¿por qué pusieron esta norma? Yo quisiera, antes de terminar, Anabel, el tema de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tiene el rol de defender la Constitución, tiene que ser guardiana de la Constitución. Las y los ciudadanos defendimos esta Constitución, defendimos la naturaleza, defendimos a Galápagos, porque fue bien importante en la consulta popular la defensa de Galápagos el 16 de noviembre. Y la Corte Constitucional se está guardando todas estas leyes que nos hacen daño, que hacen daño a la Constitución, que ponen en riesgo la naturaleza, que ponen en riesgo nuestra salud, que ponen en riesgo nuestra integridad. Y se está guardando de una forma que no es compatible con la actitud del pueblo ecuatoriano en las urnas del 16 de noviembre. Sí pido a la Corte Constitucional y a toda la gente que nos escuche que hagamos una presión, que le exijamos a esta Corte que esté a la altura de este rol histórico y que no que el secretario de la Presidencia no vaya a decir que ya arreglé con la Corte y ellos han entendido. Eso es muy grave. Sí, definitivamente un poco las declaraciones del actual secretario jurídico de la Presidencia de la República preocupan, ¿no? Si bien es cierto, por supuesto, las instancias e instituciones del Estado deben coordinar, deben conversar, por supuesto, ¿no? Pero nos preocupa que luego de un ataque tan fuerte hacia la Corte Constitucional, en donde se sacaron pancartas con los rostros de los jueces y juezas de la Corte Constitucional, queriendo trasladar a los hombros de la Corte Constitucional el problema de seguridad del país, cuando nada tiene que ver, cuando esta es el tema
controlar la criminalidad y enfrentar el crimen organizado en el país, no le corresponde a la Corte Constitucional. Pero preocupa ese cambio, ¿no? Ese cambio repentino, por decirlo de alguna manera, en donde la Corte era como un blanco de ataque y hoy el secretario jurídico de la Presidencia pues señala que la Corte ya entendió. Sí, como que es un poco preocupante, o por lo menos genera un poco de dudas ese tipo de comentarios, porque lo que tiene que haber es sobre todo independencia. Y es una independencia que lamentablemente en el ámbito, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General del Estado, no existe. Entonces, creo que esa petición a la Corte Constitucional cabe porque es esta instancia que en este momento tiene en sus manos precisamente el futuro del país en cuanto a que se respete nuestro marco constitucional, se respete la naturaleza, se respeten los derechos laborales, se respeten los derechos en general de las y los ecuatorianos, porque por algo hay un marco constitucional, por algo nos hemos pronunciado en las urnas y hemos dicho que no a una serie de propuestas que además no estaban encaminadas a cambiar la realidad del país, definitivamente, y les dijimos que no en las urnas. Bien, Vivian, se nos fue el tiempo. Agradezco mucho tu presencia. Gracias por este diálogo, gracias por este análisis de una norma que realmente creo que va a tener un impacto muy, muy fuerte en el país. Un saludo a todos y gracias nuevamente por acompañarnos un miércoles más en Tostando Granizo, en donde las mujeres hablamos de política. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.